sin su participación, ¿no? No hubiera llegado nunca al poder. Claro, la radionovela, que vos no debés haber escuchado nunca. Yo en la época de mi infancia, antes del televisor que llegó a todos los hogares, yo me recuerdo a mi madre y mi abuela que escuchaban las radionovelas, y Eva era una de las artistas, conjuntamente con muchas de las otras artistas, entre ellas Mirta Legrand, y otras. Exactamente, ¿no? estaba en la cresta de la ola de su fama cuando llega a la política, y tiene que renunciar a sus hobbies, a su protagonismo en el arte, entre otras cosas, y esa es una de las razones para mí por las que fue duramente censurada por sus propios afectos, ¿no? Y que justifican la violencia política que enferma muchas veces el cuerpo. Pero quiero hablar de lo lindo, porque hoy es el cumpleaños de Evita, y por lo general se celebra mucho más su muerte que su nacimiento. Y si hablamos de Evita, tenemos que hablar de comunicación, y desde la vida, desde la alegría, desde el nacimiento, me gustaría hablar de la comunicación como algo constructivo. Pensar a las noticias, Marita, como el hartazgo que terminan generando, son la semilla de su propia destrucción, ¿no? Este sistema horrendo de noticieros donde todo el tiempo hablamos de cosas tristes, la verdad es que termina generando que la gente no se enganche en las noticias y cada vez participe menos, y hay como una especie de muerte lenta de los medios de comunicación. Entonces, por un lado, pensar qué pasó con las buenas noticias, por qué no es parte del prime time todo aquello bonito que sucede, que genera herramientas para pensar soluciones para las diferentes problemáticas que surgieron, ¿no? Y esas preguntas se las hicieron otros comunicadores, otros estudiosos, como por ejemplo Martín Barbero, que él hablaba de las mediaciones, que había que pensar los medios de comunicación no solo como aparatos que emiten mensajes, sino que construyen un sistema de mediaciones, formas de relacionarnos con esa realidad que definen, ¿no? Y entonces, por un lado, atraviesan la cultura, nuestras emociones, nuestra concepción de la historia social, la vida cotidiana, las formas de reconocimiento que vamos tomando, ¿no? Y las noticias empiezan a ser interpretadas de nuestras experiencias previas y conforman de a poco la construcción de nuevas experiencias. Entonces, te doy un ejemplo. Yo que me gusta mucho viajar, me encontré con diferentes casos en los que visitando pueblos que no son turísticos, tenían puntos turísticos que eran hermosos, que eran paradisíacos, en medio de lugares que no estaban habitados desde la comunicación turística. Entonces estaban totalmente vacíos. O la gente del lugar, me ha pasado por ejemplo en Jujuy, que había un cerro de la Cruz, parecido al cerro de la Cruz de San Marcos Sierras, donde estoy ahora, y la gente del lugar me decía, no vayas ahí, no vayas sola, que te puede pasar algo. Y entonces empecé a ir al lugar a pesar de lo que me dijeron, con bastante miedo, y en un momento se empezó a poner a llover, y la gente que bajaba del lugar, corriendo, me ofreció llevarme. Pero como yo los veía de lejos, y los veía tumultuosos, y estaba totalmente, ¿cómo se dice?, influenciada por las palabras que me habían dicho antes de que no vaya ahí, que eso iba a ser peligroso, cuando estos chicos se acercaron a decirme, te llevamos para que no te mojes, yo pensé que me iban a robar. Yo, la que no tenía miedo, había llegado a convencerse de que estaba en una situación peligrosa, cuando era una situación de solidaridad. Con una influencia también de la ciudad, ¿no? Por ser una mujer que vive en una gran ciudad. Exactamente. La verdad de ese cerro, que después me puse a investigar, es que había habido un solo robo hacía 8 meses y se había difundido en todo el pueblo, y desde ahí nunca nadie más había vuelto a subir, con lo cual aumentan el riesgo de las pocas personas que sí suben, ¿no? Así se construye la soledad de la noche, así se construye los puntos rojos, las zonas rojas. El abandono, el olvido. Claro, es el huevo o la gallina, ¿no? Es una construcción discursiva, donde el que dirán o el boca en boca va generando después esa misma cultura que se reproduce a sí misma. Así que es importante pensar entonces a las noticias como una forma de construcción de ciudadanía que vayan reconociendo
los problemas, pero las soluciones al mismo tiempo. Que tengan esta idea también de cortar los espirales de silencio, que refuercen estos consensos aparentes y los deconstruyan, pero que sobre todo puedan tener representaciones. La idea de las representaciones es muy interesante, viene del cine, y dice que las diferentes comunidades tienen sus lenguajes subjetivos y que necesitan ser identificadas para poder entrar en el consumo también de esa comunicación. Así que representar a esa sociedad que al mismo tiempo se quiere mantener en un lugar de consumidor es algo clave, ¿no? ¿Vos sentís, Mari, que hay una baja en el consumo de las noticias? ¿Que la gente no cree más en los medios? En realidad creo que sí que es así, de alguna manera, porque los medios de comunicación hoy son empresas con intereses particulares y especialmente publicitarios, que digamos la noticia es la excusa para el negocio, lamentablemente, ¿no? La libertad de expresión hoy no está vigente en la Argentina, pues fíjate lo que pasó en la sala de prensa en la Casa Rosada, en la amenaza periodista. Bueno, y además estamos con un gobierno que creo que, diría que todos tienen un desorden de personalidad, que son un poco psicópatas, que llevan adelante la destrucción de la República Argentina. Entonces tampoco hay muchas buenas noticias para dar. Bueno, una persona que va a un dispensario no consigue su remedio, se encuentra con el que en el dispensario del barrio no llega más el programa Remediar, por ejemplo. Entonces, lamentablemente hoy, más allá de que la gente le haya perdido o le dé poco valor, hay una realidad que es muy complicada. Exactamente, las noticias, las malas noticias abundan, pero el tema es la perspectiva, es cómo hacer que las personas no crean que el contacto con las noticias solamente sumen perjuicios a su vida, porque es amargarse, porque es entristecerse, porque es todo ese estrés que se genera, ¿no? Para también disociar a la gente sensible de la información y reforzar eso que decís vos, ¿no? Esa psicopatía. Hay como un agotamiento emocional, decía Bourdieu, que es un filósofo también de la comunicación. Pierre Bourdieu, un francés, decía que la lógica del rating y la espectacularización de la noticia mantiene esta urgencia mediática, pero simplifica la complejidad de la información, y lo que termina generando con el tiempo es como una automatización, ya sea de los periodistas, a quienes le roban el talento, han quemado personas maravillosas y siguen destruyendo psicológicamente personas con muchísimo talento, y por otro lado a una audiencia que deja de tener como sensibilidad, ¿no? Ante, por ejemplo, las noticias de la guerra, o tuvimos toda esta ola de noticias sobre la pedofilia, que fue tremendo, y había una insensibilización, una falta de reacción con respecto a otras épocas, ¿no? Pero la información quedó, ¿no? Y hay una mirada de la complejidad de ese poder y de la concentración de ese poder que antes no había. Entonces, ¿cómo podemos convertir a estos ciudadanos que tienen un modelo de poder enfrente en personas rebeldes ante eso, y no en reproductores? Y no es como al final mostrar lo peor del poder termina siendo una vía rápida para que el pueblo quiera hacer eso porque piensan que eso es el éxito, ¿no? La rebeldía se construye con empatía, no hay manera de que vos muestres la noticia sin una empatía que se vaya construyendo con el tiempo, y que bueno, que genere una evolución en la sociedad, básicamente, ¿no? Periodismo de soluciones, se decía también en un momento, que es una respuesta a este periodismo centrado solo en las crisis y el conflicto, y que no es negar los problemas, es mostramos el problema, pero nos reímos de que este problema se vea, decimos que se va solucionando de tal o cual manera, pensamos en un plan de acción, lo comparamos con otro contexto histórico, entonces nos podemos proyectar en un proyecto político que eso, en donde eso se ha revertido, y no dejar las noticias sueltas en un cúmulo de angustia que vayan erosionando nuestra capacidad de comunicarnos, básicamente, ¿no? Tal cual,
Tal cual, sí, sí, es así. Bueno, Dani, te pido que nos compartas una reflexión final, digamos, como para redondear todo esto que hemos estado hablando, para ir a la pausa. Bueno, gracias. En principio, decir que todos estos mocos, ojalá se lleven todas nuestras angustias, que siempre los contrastes vienen para hacernos aprender cosas, y ahí nos bajan las defensas también. Saludarnos en un día donde Evita podría haber vivido muchísimo más, tendría que haber vivido mucho más y mucho más feliz, pero bueno, ella pensaba en la felicidad del pueblo. La felicidad del pueblo es un concepto que no existía, la política hasta su llegada, no había la idea de la ternura, la idea de no sacrificarse. Y bueno, otra frase hermosa que ella dijo siempre es que el amor alarga la mirada de la inteligencia. Creo que sí estamos en un mundo donde está totalmente concentrado el poder y que es inocente plantear una transformación desde una organización alternativa. Yo creo en interpelar a la inteligencia en todas sus formas, y que bueno, que ese es el amor la clave siempre para que sanemos un poquito tanta injusticia. Tal cual. Daniela, muchas gracias como siempre, por estar. Te mando un abrazo gigante y bueno, sigamos en contacto. Dale, amor, te mando un abrazo. Cúrate, fuera Mocus. Chao, Rosario. Dale. Gracias. Muchísimas gracias. Le agradecemos a la compañera Daniela Farina, colega desde, espero que esté en Buenos Aires, porque como anda de viajera, pero bueno, un saludo muy especial a Daniela. Nosotros vamos a hacer una pausa y volvemos.